Buenas noches. Qué bueno reunirnos como lo ordena el Señor. Qué rica bendición de poder seguir estudiando su palabra. Qué bueno poder ser conscientes de lo valioso que es ser verdaderamente hijos de Dios. Y eso es lo que hemos estado revisando en la Escritura. Vimos la semana pasada a un hombre que no era precisamente apreciado por los hombres, pero sí estaba en la mira de Dios, que fue usado de muchas maneras para dar libertad, para traer bendición al pueblo de Dios. Uno de los eventos más impresionantes es el que narra 1 de Samuel 17:57. Dice allí: Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Sabemos por la Escritura que antes y después de la hazaña de David, la pregunta del rey Saúl fue solo una: ¿de quién eres hijo? Como si eso fuera lo único importante. La pregunta ¿es eso realmente lo único importante de quién somos hijos? Y obviamente sí, es muy importante saber de quién somos hijos, pero no me estoy refiriendo en lo absoluto en el plano natural, sino en el sobrenatural. Y en el plano sobrenatural solamente hay dos opciones. La Escritura dice, 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pienso que esta es una de las verdades más escondidas y a veces aún dentro del cristianismo. Es una verdad supremamente importante, pero completamente escondida en el mundo. Solo hay dos paternidades. De todas las personas que existen en el mundo, solo hay dos paternidades y el mundo ignora por completo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que cualquiera de estas dos paternidades, hijos de Dios o hijos del diablo, esa paternidad va a estar muy por encima de quiénes somos o aún de quién haya sido nuestro padre terrenal. Es decir, no importa si nuestro padre terrenal fue bueno o malo, si fue rico y poderoso o miserable, si fue un sabio o una bestia, un bruto, tampoco importa si nos dio buena o mala vida, porque por encima de todas esas circunstancias, lo que va a afectar nuestro comportamiento durante toda nuestra vida es nuestra paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque esa paternidad espiritual implica una naturaleza, y esa naturaleza es la que va a determinar nuestro comportamiento. Ahora, insisto, los que no son hijos de Dios ignoran por completo, es decir, no saben de quién son hijos y tampoco entienden la influencia que los mantiene esclavos al pecado. Contrario a ellos, el ser hijo de Dios, el tener, como dice la Escritura, naturaleza divina, eso nos permitirá comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Ahora, ciertamente un padre que tiene varios hijos, todos los hijos son diferentes. Isaí tuvo 8 hijos, solo hubo uno con las características de David. Pero aunque todos los hijos de Dios somos diferentes, tenemos dones diferentes, talentos diferentes, se nos dan oportunidades diferentes, es porque Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Sin embargo, es muy importante tener claro que a pesar de todas las diferencias que haya entre los auténticos hijos de Dios, de todos modos sí tenemos objetivos comunes.
iguales para todos nosotros. Ser santos es un objetivo para todos los hijos de Dios. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Hablar de Jesucristo es un objetivo para todos. Y esto implica también que aunque todos los hijos de Dios seamos diferentes, sí hay ciertos rasgos, ciertas características y ciertos comportamientos que son comunes a todos los hijos de Dios, que nos identifican como auténticos hijos de Dios. Es como decir que todas las ovejas son diferentes, pero el comportamiento de las ovejas es completamente diferente al de los lobos. ¿Por qué? Porque son una especie, porque tienen una naturaleza diferente del de los lobos. Ahora, esta verdad de nuestra naturaleza, de nuestra paternidad, es una verdad importantísima. La clave realmente está en quién es nuestro Padre, porque quien sea nuestro Padre define nuestra naturaleza. Y por eso encontramos a Jesús diciéndole cosas a la gente que parecen locura, pero las dice haciendo énfasis en la importancia de esa procedencia, de esa naturaleza, de esa paternidad. Por ejemplo, dice en San Juan 8:23, imagínense la gente que lo escuchaba, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora, esto lo dijo Jesús para hacer énfasis en que los hombres son pecadores y que no pueden dejar sus pecados porque ellos son de abajo, porque son de este mundo. Sin embargo, obviamente, gracias a Dios hay una solución. El versículo que sigue continúa diciendo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vemos que insiste que hasta el final de sus días los hombres serán pecadores porque son de abajo, porque son de este mundo. ¿Pero por qué son de abajo? ¿Por qué son de este mundo? Porque no han querido creer que Jesucristo es Dios. Esto es igual a decir que solo confiando en Jesucristo, para que a través del nuevo nacimiento cambie la naturaleza del hombre, solo así el hombre podrá dejar sus pecados. El método del mundo es completamente diferente. El método del mundo, el énfasis que ellos hacen para cambiar el mal comportamiento de los hombres, está basado en el esfuerzo personal, en la fuerza del carácter, en un pensar positivo, en técnicas de superación y aún en un control abusivo sobre los demás, con castigos y amenazas para obligarlos a cambiar. Pero todos estos métodos usados por los hombres para cambiar el comportamiento de los hombres, todos dependen de una sola cosa: de la capacidad de los hombres. Ahora, ciertamente en el mundo la gente sin Cristo también puede cambiar. Algunos para peor, es decir, hay gente que cambia para mal volviéndose terroristas, criminales, o sea, de lo peor. Y hay otros que cambian, entre comillas, para bien, volviéndose religiosos, filántropos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Sin embargo, estos cambios jamás se acercan a lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquel que confía en Él. Pues Dios no solo cambia nuestra naturaleza y como consecuencia nuestro comportamiento, sino algo muchísimo más importante: Dios cambia nuestro corazón. Y del corazón depende la vida. La Escritura dice que hay que guardar el corazón porque de él mana la vida. Dios cambia ese corazón y eso es lo que nos lleva a cambiar nuestra vida. Ahora, esta verdad de que la clave de nuestro comportamiento depende de nuestra naturaleza se enseña muchas veces en la Escritura de diferentes maneras y es en realidad una de las promesas fundamentales del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el viejo pacto el asunto era el esfuerzo personal, en el nuevo pacto el asunto es la confianza en Dios que cambia nuestra naturaleza al cambiar nuestra paternidad. Y es por eso que se enseña de muchas maneras en el nuevo pacto. Jesús enseñó esto de diferentes maneras. Una de ellas fue diciendo lo siguiente:
Lucas 6, 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Es algo obvio, casi que parece tonto. El fruto de cada árbol depende de la clase de árbol que es. La naturaleza del árbol define el fruto. Y a la inversa, el fruto, ¿sí?, nos puede decir de qué naturaleza es el árbol. Ahora, esta frase, este principio enseñado a través del ejemplo del árbol y su fruto, Jesús lo repitió en varias ocasiones, y cuando lo hizo después de hablar de un buen o un mal comportamiento. Y después de hablar de este buen o mal comportamiento, para no dejar duda de que la razón de ese buen o mal comportamiento depende de la naturaleza, fue que mencionó esto del fruto, ¿sí?, y del árbol. Ahora, si revisamos estos pasajes, podemos entonces a través de ellos evaluar la clase de naturaleza que hay en nuestra vida. Si el fruto define qué clase de árbol somos, nuestro comportamiento sí va a mostrar qué clase de naturaleza tenemos. Así de que vamos a hacer esto en esta noche, comenzando por revisar un pecado muy común, que es el pecado de juzgar mal, como consecuencia condenar y no perdonar a los demás. Lucas 6:37, el Señor Jesús dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Algunos en algunas iglesias se les han enseñado que es pecado juzgar. Se lo han enseñado especialmente cuando han podido ver el mal comportamiento de sus padres o el de sus pastores. Entonces tajantemente le dicen: no juzgues, juzgar es pecado. Pero la verdad es que todos los cristianos tenemos la necesidad y la obligación de juzgar o discernir el comportamiento de las personas, incluido nuestro comportamiento. Ahora, estos juicios o este discernimiento, que es la otra palabra que se usa, son necesarios para poder hacer la voluntad de Dios frente a lo que otros han hecho. Es decir, yo debo evaluar, hacer un juicio justo respecto de lo que alguien está haciendo para poder responder, ¿sí?, de la manera adecuada, haciendo la voluntad de Dios. No solo frente a lo que las personas hacen, sino también frente a las diferentes situaciones que nos rodean. O sea que es una necesidad, ¿sí? Sin un buen juicio no podemos vivir la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo malo no es juzgar, lo malo es juzgar mal. Porque cuando juzgamos mal el comportamiento de una persona, podemos, gracias a ese mal juicio, condenar a quien ha actuado bien, pero también podemos felicitar a quien ha actuado mal. Y en ambos casos nuestro mal juicio no nos permitirá hacer la voluntad de Dios, lo cual no será bueno ni para nosotros ni para los demás. Si nos preguntamos, ¿de dónde salen los chismes? ¿De dónde sale la mala información? ¿De dónde las críticas destructivas? La respuesta es de los malos juicios. Esto, por supuesto, es un pecado muy serio porque daña las relaciones personales, daña el buen nombre de las personas, y esto es completamente contrario al amor de Dios que debemos tener por los demás. Y quien falta al amor de Dios, así puede hacer una maravilla en otras áreas de su vida, está grave, pero grave delante de Dios. Y sin embargo, a pesar de ser un pecado pues bastante grave, este pecado del mal juicio, de juzgar mal, abunda en nuestras relaciones personales. ¿Nos dicen algo? Y con esa información confrontamos a aquella persona de la cual nos hablaron. Eso en el mejor de los casos, porque muchas veces esos malos comentarios los oye todo el mundo menos la persona implicada. Y además, a veces cuando confrontamos a las personas,
por lo que alguien nos dijo o por lo que nosotros juzgamos, ni siquiera le damos la oportunidad de defenderse. No preguntamos ni siquiera si la información que nos dieron es cierta o es falsa, sino que dando crédito a esa información como si fuera infalible, terminamos actuando y terminamos haciendo mal. Y a esto le podemos añadir que no faltan los que se creen un genio, los que creen que tienen un sexto sentido infalible y lo usan para dar fuerza a sus argumentos. Entonces uno escucha frases como: es que yo sabía que tú, es que yo sé que tú eres así, es que me dio un pálpito que me confirmó tu mala intención. Y entonces con todo esto, ¿sí? Reforzamos esos malos juicios. El Señor Jesús compara estos malos juicios con los cuales nos relacionamos con los demás. Dice que es como cuando un ciego está tratando de guiar a otro ciego. Lucas 6:39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? O sea que habla de que no debemos juzgar mal y luego habla de esto, ¿sí? Mostrando que un mal juicio, ¿sí?, es algo, ¿sí?, que no nos ayuda, ni tampoco ayuda a la persona con la que nos estamos relacionando. Ahora, el Señor continúa su enseñanza acerca de los malos juicios diciendo, Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y pareciera que cambió de tema, pero no es así. Más adelante podemos ver que sigue hablando de los malos juicios al mencionar el asunto de la viga y la paja, que conocemos mucho, muchos lo conocemos muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús dice que el discípulo no es superior a su maestro? Y que aun cuando el discípulo se perfeccione, de todos modos no llegará a ser superior a su maestro. Y más aún, ¿qué tiene que ver esto con los malos juicios? Además, lo que dice parece equivocado. ¿Por qué? Porque hay muchos maestros que atestiguan que sus discípulos los han superado. Y eso podría darles autoridad para juzgar aún a sus maestros. Sin embargo, en el reino de los cielos no funciona así. Y lo entendemos cuando entendemos quién realmente es nuestro maestro. El Señor en cierta ocasión, hablando del pecado del orgullo, dijo lo siguiente, Mateo 23, 8 al 11. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Varias cosas. Dice que si queremos ser llamados maestros, estamos graves, porque nuestro Maestro es Cristo y todos somos hermanos. Es decir, ese deseo de algunos creyentes de querer ser reconocidos como el pastor, como el predicador, como el maestro, ese deseo de querer ser reconocidos de esa manera es una clara muestra de orgullo que lleva a menospreciar a Dios como el maestro. Ahora, el mismo pecado a la inversa es darle pleitesía a otro, es llamar Padre nuestro a alguien en la tierra. Dice, cuando vuestro verdadero Padre es Dios. Es decir, nuevamente equivocados, dándole más valor a los hombres que al Dios Todopoderoso, y obvio, eso es ofensivo. Y luego cierra la enseñanza diciendo, Mateo 2, 23, 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo cual muestra que estas malas actitudes son por causa del pecado del orgullo. Sí, eso es lo que las personas orgullosas son las que pretenden sí ser reconocidos de esta manera. Ahora, esto quiere decir, si volvemos al pasaje en que Jesús está hablando del mal juicio, que cuando Jesús menciona, Lucas 6:40,
el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, quiere decir que esta frase la está relacionando con el mal juicio, ¿sí?, que comete aquella persona que es orgullosa, aquella persona que cree ser lo que en realidad no es y que por lo tanto cree tener autoridad para juzgar a los demás, cuando en realidad, ¿sí?, lo que está tratando de hacer es demostrarse superior a los demás a través de esos malos juicios que hace. Esta mala actitud a veces puede ser algo inconsciente, producto de haber vivido menospreciado durante lo largo de sus vidas, porque la verdad es que cuando no tenemos problemas de aceptación, cuando reconocemos que somos pecadores delante de Dios, pero que Él igual nos ama, si vemos que otra persona se echa flores, pues como dice el dicho, pues alábate burro, que no hay quien te alaba, y no hay ningún problema, que se eche todas las flores que quiera, es su problema. Pero si nos molesta que otra persona se alabe a sí mismo, ya hable de sus éxitos, ya hable de sus maravillas, si nos molesta que esta persona haga semejante tontería, es porque tenemos problemas de orgullo. Y entonces seguramente nuestra reacción va a ser juzgarlos, pero juzgarlos mal, porque el orgullo no nos deja hacer buenos juicios. El orgullo, sí, como dice, como la ley del embudo, sí, lo ancho para mí, lo angosto para los demás. Y para mostrar la mala actitud y el mal método del orgulloso que hace malos juicios, el Señor Jesús continúa diciendo, Lucas 6:41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Severo, ¿verdad? Puede sonar duro lo que voy a decir, pero cuando una persona, producto de su orgullo, juzga mal a otra, según lo que acabamos de leer, según las palabras del Señor, esta persona que está juzgando mal a la otra tiene una viga en su ojo, mientras que el otro solo tiene una paja. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Que el pecado del que está juzgando mal a otra persona es peor que el pecado de quien está juzgando. Increíble, ¿verdad? La persona juzga porque se considera mejor que la persona que está juzgando, pero el Señor dice que tú que estás haciendo un mal juicio eres peor. Tienes un problema más serio, un pecado más grave que aquella persona a la que estás juzgando. ¿Sí están escuchando bien? Cuando juzgamos mal a otra persona, ese pecado es más grave que el pecado de la persona que estamos juzgando. Cuando a Jesús le trajeron una mujer adúltera para ser apedreada, la multitud estaba convencida que tenía todo el derecho de apedrearla. Pero cuando el Señor les dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra, es decir, cuando el Señor les mandó a revisar sus vidas, a ver sus vigas, a ver si tenían la autoridad para matar a aquella mujer, cuenta la Escritura que no quedó ni uno solo. Fueron saliendo desde los más viejos, claro, entre más viejos más pecados ha cometido uno, y luego los más jóvenes, pero no quedó ninguno. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de los buenos juicios? No les voy a dar los textos, les voy a dar un resumen, pero lo primero que debemos hacer cuando vamos a juzgar a alguien o una situación, lo primero es que tenemos que revisar toda la evidencia, toda la información, toda, para al final, después de haber revisado toda la información, sacar una conclusión. Los que juzgan mal sacan primero una conclusión. No, fulano es ladrón. Yo siento que fulano es ladrón. Y luego buscan evidencias para decir, sí, fulano es ladrón. ¿Te acuerdas la fiesta de fulanita que se perdió un florero? Allí estaba él. Seguro que fue él el que se lo robó. Y comienzan a acomodar las circunstancias. ¿Para qué? Para sustentar la conclusión que tomaron antes de revisar las evidencias. Grave. Lo segundo que debe incluir un buen juicio es
tenemos que revisar nuestra vida. Como dijo Jesús, mirar la viga y sacar la viga para poder ver con claridad, sí, y hacer un juicio adecuado. Por ejemplo, la mayoría de los malos trabajadores, la mayoría de los trabajadores perezosos, cuando son jefes, se vuelven expertos en culpar a sus empleados hasta de los errores que los jefes, cometen. Y lo hacen porque como ellos no han pasado por la experiencia de corregir sus pecados, les es más fácil condenar con dureza a los demás por no hacer lo correcto. Es decir, para ellos es muy fácil hablar de lo que sus empleados deberían hacer. Es que tú deberías, es que tal, pero ellos no tienen ni idea de cuánto cuesta hacer eso que están pidiendo porque ellos no lo hacen. La Escritura hablando de esto dice en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es por eso que es necesario, para poder hacer un buen juicio, que revisemos nuestra vida. Que veamos lo difícil o lo fácil que es salir de ciertas circunstancias, dar ciertas respuestas, para que seamos más objetivos cuando estemos juzgando lo que otro hizo o no hizo. Y lo tercero que incluye un buen juicio es que debemos hablar en privado con la persona en cuestión. Es decir, no debemos hablar de lo pecadora que es esta persona a los demás y a la persona no decirle nada o decírselo de último. No. La idea no es denigrar o dañar la imagen de esta persona, la idea es ayudarle, por eso debemos hablar con ella en privado. Hago una aclaración. A veces las personas buscan consejo para saber qué hacer con cierta persona y obviamente tienen que comentar lo que ellos ven o creen que ven. Ahora, esto no está mal. La Escritura dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero dos cosas muy importantes. Uno, pongan mucho cuidado a quien le está pidiendo consejo. El apóstol Pablo regañaba a los cristianos de Corinto porque buscaban incrédulos para que les ayudaran a juzgar a los creyentes. Absurdo, no, póngale cuidado a quien le está pidiendo consejo, ¿sí? De quién espera ser dirigido. Y lo segundo que tiene que tener en cuenta es que asegúrese que su intención cuando va a pedir consejo es conocer la voluntad de Dios y no simplemente hablar mal de esta persona, porque no falta quien con la disculpa de buscar consejo vaya y, mejor dicho, sí, dañe por completo la imagen de fulano o sutano. Ahora, cuando no hacemos un buen juicio, especialmente cuando no revisamos nuestra vida, se está haciendo evidente otro pecado que también es muy malo. ¿Cuál? El Señor continúa diciendo, Lucas 6:42, hipócrita. Ese es el pecado que se está evidenciando. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La hipocresía. ¿Sí? La hipocresía también nos lleva a hacer malos juicios. La persona hipócrita busca a través de los defectos de los demás aparecer como buena persona. Tienen un concepto tan pobre de sí mismos que necesitan hundir a los demás para poder sentirse bien. Y entonces los malos juicios se convierten en una buena herramienta para cumplir este propósito. Luego de que Jesús da esta enseñanza y esta exhortación acerca de los malos y los buenos juicios, es que dice, Lucas 6:43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Ahora, cuando Jesús da estas palabras, después de hablar de esta clase de gente que hace estas cosas, está reafirmando que lo que ellos hacen es producto de lo que son, es producto de su naturaleza. Si juzgamos bien o juzgamos mal, ¿sí? Eso nos puede dar una idea de qué clase de naturaleza es que tenemos. Y por eso, revisando las palabras de Jesús acerca de este tema del mal juicio, del orgullo, de la hipocresía y de la falta de perdón que viene al final, podemos evaluar si en verdad somos hijos de Dios. Porque lo que entendemos por estos pasajes es que un auténtico hijo de Dios no anda en esas cosas. Su naturaleza no le permite actuar de esta manera. Su naturaleza no le permite hacer malos juicios, ni condenar a la gente, peor aún resentirse y no perdonarla. Su naturaleza no le permite actuar con altivez, con ceguera, con hipocresía. Cuando alguien vive de esta manera, cuando el fruto de una persona son malos juicios, condenación, falta de perdón, orgullo, ceguera o hipocresía, es porque no es un hijo de Dios. Es un mal árbol y simplemente está dando el fruto que su naturaleza le permite dar. Ahora, estas personas pueden tratar de componerse o pueden hasta cambiar por un breve tiempo. De golpe alguno que me escucha que es un mal árbol, que se la pasa juzgando, durante una semana se aguante las ganas de juzgar mal. Pero el resultado al final será lo mismo porque su naturaleza ganará y volverá a caer en lo mismo, ¿sí? En la crítica, en el juicio, en la condenación, el creerse buenos, siendo completamente ciegos, el actuar de manera hipócrita para aparentar ser un buen creyente. Y pueden pasar años tratando de cambiar eso, pero solo lo lograrán por temporadas. Y nuevamente la cosecha, como las cosechas, volverá a ser lo mismo. ¿Qué necesitas? Cambiar tu naturaleza. Si vives en medio de esos juicios, de esas críticas, de esa hipocresía, no es el esfuerzo personal lo que va a hacer que dejes de ser lo que eres. Necesitas cambiar tu naturaleza. Y con esta información que recibes de la palabra de Dios, pues ya puedes preguntarte, ¿qué eres tú? Pero ojo, aún así, algunos a ver las evidencias de que son un mal árbol, precisamente por ser malos árboles, entonces tratarán de justificarse. Esto ocurre mucho cuando son corregidos. Mire, cuando un mal árbol es corregido, casi siempre responde a quien lo está corrigiendo cosas como, es que como usted es tan bueno, es que como usted sí es santo, es que como usted se cree bueno. O sea, cuando es corregido, busca atacar a quien lo está corrigiendo para buscar negar la verdad. Pero cuando Jesús dice, Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Es como si estuviera diciendo, no se engañe. Si está dando cocos, no crea que es un árbol de guayabas. Si está en juicio, crítica, condenación, orgullo, ceguera, hipocresía, desobedeciendo a aquel que llama al Señor, pues no crea que es un hijo de Dios, no se engañe. Ahora, no estoy hablando de aquel creyente que se le fueron las luces, que juzgó mal, pero que apenas se da cuenta, se arrepiente, se duele, pide perdón, restituye. No, los auténticos cristianos de vez en cuando podemos hacer un mal juicio, pero apenas entendemos nuestro pecado, nos humillamos, nos arrepentimos, pedimos perdón, restituimos si es el caso y si es posible. Estoy hablando de aquel que juzga mal una y otra vez, como cosechas de temporada en su vida. De aquel que cada vez que se ve amenazado por lo que hace, porque su comportamiento se ha hecho evidente ante los demás, se defiende de la misma manera.
juzgando, criticando, es que no me quieren, es que no me aprecian, es que la gente es chismosa y que ni siquiera pide perdón cuando es descubierto. O si es descubierto, es como si él no escuchara nada, no fue con él, ¿sí? Como si no hubiera sido con él. Un buen árbol, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, dice en uno de los versos que me salté a propósito, Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Un buen árbol es aquel que gracias a su andar en la voluntad de Dios es generoso, misericordioso, justo, que busca genuinamente el bienestar de los demás, que los considera, como dice el apóstol, superiores a él mismo. Quien da esta clase de fruto, llegará el tiempo en que esas mismas cosas que da sin esperar recompensa, a su tiempo las recibirá. La segunda vez que el Señor Jesús menciona la importancia de la naturaleza a través del ejemplo del árbol, está en Mateo 7:16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Nuevamente, ¿sí? Dice básicamente lo mismo acerca del árbol y su fruto. El fruto define el árbol, ¿sí? El fruto nos muestra qué clase de árbol es. Y la naturaleza del árbol es lo que da el fruto. Esa es una ley muy clara espiritual. Sin embargo, en este pasaje menciona específicamente a los falsos profetas cuando habla del fruto y la naturaleza del árbol. Y al final añade que el que no es buen árbol será cortado y echado en el fuego. Como quien dice, juzgar mal a la gente es un pecado grave, es una falta grave al amor. Pero ser un falso profeta es todavía más grave, más grave. Ahora, para llegar a este punto, el Señor comienza enseñando que nuestro comportamiento debe ser como el comportamiento de Dios con nosotros, que nos da buenas cosas, que Dios da buenas cosas a los que le piden. Y además dice que la forma como podemos entender cómo debemos comportarnos con los demás es hacer con ellos lo que queremos que ellos hagan con nosotros. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Luego de dar esta enseñanza que es fundamental en la vida cristiana, Jesús habla de la puerta estrecha. O sea, a veces uno le dice, cambio de tema. No cambia de tema, todo está relacionado. Jesús habla de la puerta estrecha, dando a entender que quien asume este comportamiento de tratar a los demás como él quiere ser tratado, es el que ha entrado por la puerta estrecha. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, si relacionamos el comportamiento que Jesús nos pide tener con los demás, con el ejemplo de las puertas, es evidente que es mucho más fácil para un mal árbol comportarse de manera egoísta, que representa la puerta ancha que lleva a la perdición. Mientras que tratar a los demás
tal como queremos ser tratados, representa la puerta angosta, pues resulta muchísimo más difícil para aquel que es egoísta. Alguien decía que a veces la gente quiere entrar por la puerta angosta con un montón de cacharros, ¿no? O sea, con todas las cosas quiere entrar y cuando va a entrar pues no cabe. Por la puerta angosta cabe usted solito, ¿sí? Sin nada, sin añadiduras, sin cacharros. Y la verdad es esa, ¿sí? Para entrar por la puerta angosta hay que desprenderse en el corazón de todas aquellas cosas para poder entrar solitos. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es lo que nos lleva a tratar a los demás con ventaja sobre ellos? ¿Qué es lo que nos lleva a ser injustos con los demás? ¿Qué es lo que nos lleva a pagar malos sueldos? ¿Qué es lo que nos lleva a dar malos tratos a los demás? Pues resulta que la respuesta más común es el egoísmo. El egoísmo es el que nos lleva a vivir pensando solo en nuestro bienestar, sin importar cuánto daño hagamos a los demás. Miren, el egoísmo en las relaciones personales es muy destructivo. El egoísmo en un matrimonio puede llegar a convertir a uno en maltratador y al otro en la víctima, donde a él o a ella no le importarán las necesidades de su cónyuge, no le importará cuánto trabajo tenga que pasar o cuánto tenga que sufrir su pareja, mientras que él con el mínimo de compromiso no para de hacer exigencias para pasarla bien. El egoísmo hace que nunca sea suficiente lo que estamos sacando de la otra persona. Y este egoísmo se multiplica por la codicia, se abona por el amor al mundo, aunque tenga el sello de Satanás. Y por supuesto, sí, sobre todo, este egoísmo es una evidencia clara de una falta de confianza en Dios. Mire, si no hubiera egoísmo, lo más seguro es que tampoco habría codicia, tampoco amor al mundo, y eso haría mucho más sencillo vivir realmente para Dios. Pero el egoísmo, la codicia y el amor al mundo promueven una actitud bien malévola en el comportamiento de los hombres, pero bien mala. Este comportamiento está escrito por el apóstol Santiago en su carta, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Ahora, estas malas actitudes en el hombre son las que le impiden tratar a los demás como él quisiera ser tratado. Cuando Jesús dice entrad por la puerta estrecha, está haciendo un llamado a dejar esas malas actitudes y comenzar a tratar a los demás de la manera correcta. Pero Jesús hace además la advertencia de que son pocos los que logran entrar. Es decir, los que realmente llegan a cambiar y a portarse de la manera correcta. Y luego, como introducción al ejemplo del árbol y su naturaleza, es que dice, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y uno se puede hacer la pregunta, bueno, ¿y qué relación tienen los falsos profetas con el mandato de hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros? ¿Qué relación tienen los falsos profetas con este pecado del egoísmo? Y la respuesta es mucho. ¿Por qué? Porque un auténtico profeta de Dios es aquel que viene con el mensaje de Dios, un mensaje que es de bendición para los demás. Un auténtico profeta va a tratar a los demás como él quisiera ser tratado. Un auténtico profeta va a ser tan generoso como ve que Dios es generoso con él.
Un auténtico profeta va a perdonar a los demás como ve que él es perdonado por Dios. Mientras que un falso profeta es aquella persona que se acerca a los cristianos pretendiendo ser un cristiano, cuando en realidad es un lobo y tiene como objetivo aprovecharse de los demás para satisfacer su egoísmo, su codicia y su amor al mundo. Esto, por supuesto, es un pecado muy serio. Como consecuencia de este pecado en los falsos profetas, podemos ver a muchas personas metidas en ese tipo de iglesias dirigidas por lobos, donde ellos se aprovechan de ellas y ellas ni siquiera se dan cuenta. Peor aún, estas ovejas dan su vida por quienes las están explotando, los defienden, los quieren, los respetan y andan tan convencidos de que sus pastores tienen la verdad que no escuchan a nadie más, ni siquiera leen lo que la Escritura dice acerca del tema. Para ayudarnos, el Señor Jesús nos advierte que a estos lobos disfrazados de ovejas se les puede reconocer por el fruto. Y entonces la pregunta es, ¿qué clase de fruto nos permite reconocer si son lobos o si son ovejas? Inmediatamente después de la enseñanza del árbol y su fruto, Jesús dice las siguientes palabras. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense que nuevamente comienza básicamente con la misma frase con la que comenzó en el tema pasado. Allí dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Ahora está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué muestra eso? Que la desobediencia al Señor, es decir, no hacer lo que tenemos claridad que debemos hacer, no hay duda, es la característica de un mal árbol. En el caso anterior está hablando de personas que juzgan, critican, condenan y que están llenas de orgullo y de hipocresía. Eso por supuesto no se ve nada bien. Y además es algo que se nota, que no se puede ocultar. Cuando una persona juzga mal a los demás, los critica, denigra de ellos, tarde o temprano esas personas terminan enterándose. La Escritura dice, Eclesiastés 10:20, ni en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Pero en este segundo caso, el asunto es diferente, el de los malos profetas, porque estos son malos árboles que vienen disfrazados de buenos árboles, son lobos disfrazados de ovejas. Por eso repito la pregunta, ¿qué clase de fruto nos permite reconocer si son lobos o si son ovejas? Ya que su comportamiento exterior puede ser muy parecido al de las verdaderas ovejas. El pasaje que continúa nos habla de eso, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Notemos que ese es el comportamiento de un cristiano. Pero entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que estos falsos profetas predican, hacen milagros, echan demonios. Y como estas características son las características de un cristiano normal, pues la gente cree que son un buen creyente. Es por esta razón que hasta ellos mismos, los malos profetas, están convencidos que son hijos de Dios, que son buenos árboles, pero Dios dice que no es cierto. Ahora, ¿cómo poder distinguirlos entonces? La pista que el Señor nos da es que es posible hacer todas estas cosas que hacen los cristianos y al mismo tiempo no estar haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabemos que no están haciendo la voluntad de Dios? Bueno, pues si unimos las palabras
estas palabras con las que Jesús dijo antes de mencionarlo del árbol y su naturaleza, el resultado será el siguiente. Los que son mal árbol buscarán aprovecharse de los demás sin importar el daño que puedan causar, porque solamente estarán pensando en satisfacer su egoísmo, su codicia y su amor al mundo, y para hacerlo usarán la predicación, el echar demonios y el hacer milagros. Eso es lo que entendemos, ¿sí? Son malos árboles que buscan aprovecharse de los demás, pero la forma de hacerlo es como predicando, echando demonios y haciendo milagros. Ahora, lo correcto de usar la predicación, el echar demonios y hacer milagros es dar testimonio del Evangelio. Pero lo que estos hacen con todas estas cosas es para tratar de explotar a los demás para su propio beneficio. Pero ¿cómo saber? Volvemos a lo mismo, o sea, listo, hacen las mismas cosas, pero ¿cómo los distinguimos? Pues bien, el apóstol Pedro hace una descripción de esta misma clase de hombres, y allí podemos ver con claridad cuál es la clave. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, allí está hablando de ellos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está hablando con mucha claridad de lo que estamos viendo actualmente en muchas iglesias. Ahora, estos falsos profetas, dice, por causa de su avaricia, con palabras fingidas, hacen de los discípulos una mercancía. Pero dice, la condenación de ellos no se tardará. Tiene relación con que Jesús dijo que serían cortados y echados en el fuego, ¿verdad? Pero, ¿cómo pueden estos falsos profetas aprovecharse de la gente? Hago la pregunta porque si la enseñanza del Evangelio es todo lo contrario, pues nos manda a ser amorosos, generosos, pacientes, perdonadores. Es decir, si estos falsos profetas siguen el Evangelio verdadero al pie de la letra, no podrán de ninguna manera justificar su comportamiento lleno de avaricia y de egoísmo. Pero el pasaje nos explica el método al decir: introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué quiere decir esto? Que estos falsos profetas lo que hacen para justificar su mal comportamiento es meter de manera encubierta herejías destructoras que terminan negando al Señor Jesús. ¿Encubierto qué quiere decir eso? Que enseñan cosas opuestas a lo que Dios dice, diciendo que es lo que Dios dice. La maldad de estos hombres está en que estas enseñanzas destruirán la vida espiritual de quienes les crean. Otra señal de estos falsos profetas, dice, es que negarán al Señor que los rescató. Y también eso parece muy difícil de hacer, pues ¿cómo hablar del Evangelio negando a Jesucristo? Sin embargo, lo están haciendo también de forma encubierta. Pues aunque mencionan a Jesucristo y aunque algunos hasta mencionan el nuevo pacto, la realidad es que sus malas doctrinas están basadas en el viejo pacto, en las promesas, como si Jesús no hubiese venido y no hubiese muerto en la cruz por ellos y no hubiera eliminado el viejo pacto para instalar el nuevo pacto. Ahora, como su naturaleza los lleva a ser egoístas y codiciosos, no es raro que estos falsos profetas se la pasen hablando de dinero. Se la pasen enseñando que el deseo de Dios es que todos sean ricos, prósperos, como fueron los profetas, como fue Abraham. Y es muy común que si a los discípulos no les va bien económicamente,
entonces la culpa es del discípulo que le falta fe o que le falta generosidad. Y a través de eso lograrán que sus discípulos pues se entreguen más. O sea, si ya está dando el diezmo, entonces ahora tocará dar que la primicia y ahora tocará que pactar. Y los mantienen en ese engaño, ¿sí? Y el discípulo, tragándose estas verdades, va hasta perdiendo su confianza en Dios porque no entiende qué pasa mientras que ellos se van enriqueciendo. Por supuesto que una iglesia necesita de los diezmos y las ofrendas para funcionar. Pero según lo que yo veo en la Escritura, los diezmos son para el funcionamiento de la iglesia y las ofrendas para las necesidades de los cristianos de la iglesia. Pero eso es muy diferente a hacer de la iglesia un negocio, ¿sí? Con la disculpa de que la bendición de Dios está en la prosperidad económica, cuando la realidad es que Jesucristo no murió en la cruz para que tuviésemos dinero, pues ese no es el problema. Jesucristo murió en la cruz para cambiar nuestra naturaleza y librarnos del pecado, porque ese sí es el verdadero problema. Podemos decir que la marca que prevalece en el mal árbol será el amor al mundo, la codicia, las malas doctrinas, que según ellos les permitirán hacerse inmensamente ricos y poderosos, y contrario a ellos, el buen árbol tiene contentamiento. Y por eso puede dar un amor que beneficie a sus hermanos de manera íntegra, lo cual incluye la enseñanza y la práctica de una sana doctrina del nuevo pacto. Hay una tercera ocasión en que Jesús menciona el ejemplo del árbol y su naturaleza, hablando de un tema muy importante, pero lo veremos la próxima semana. Resumiendo lo que hemos visto hoy, tenemos que en el primer pasaje la enseñanza es: el buen árbol, el auténtico Hijo de Dios, construye su vida de acuerdo a las instrucciones de Dios. El mal árbol, el que no es hijo o es falso hijo de Dios, construye su vida con base en juicio, crítica, condenación, orgullo, ceguera e hipocresía. Esa es la marca de su comportamiento con los demás. El segundo pasaje, la enseñanza es: el buen árbol busca beneficiar a sus hermanos en la fe, regido por una sana doctrina y un auténtico amor, mientras que el mal árbol, por causa de su egoísmo, su codicia y su amor al mundo, busca explotar a los demás con su apariencia de piedad, de cristiano, pero apoyándose en malas doctrinas. La pregunta es: ¿qué pasa si estas señales muestran que eres un buen árbol? Hay que darle gracias a Dios y hay que insistir en ese caminar. Pero ¿qué pasa si estas señales muestran que tú no eres un buen árbol? Si eso ocurre, lo primero que tienes que pensar es que este mensaje es de tremenda bendición para tu vida. Porque gracias a reconocer que eres un mal árbol, tienes la oportunidad de buscar a Jesús como tu Señor y tu Salvador y rogarle por tu salvación. Todavía estás vivo. Recuerda las palabras de Jesús, San Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, si no has creído verdaderamente en Él como tu Señor, lo cual implica una disposición a hacer su voluntad en todo, entonces sigue siendo un mal árbol. Pero si has creído verdaderamente, ¿sí?, Él, entonces ya ha cambiado tu naturaleza. Pero insisto, ¿sí?, si estas señales muestran que eres un mal árbol, si has creído que eres cristiano, pero no has querido obedecer, es mejor comenzar de cero. Es mejor que le clames al Señor por tu vida, porque Él produzca en ti el nacimiento espiritual, porque Él cambie tu naturaleza, porque solo eso, el convertirte en auténtico hijo de Dios, hará que tu vida cambie.
No es el esfuerzo personal, es la confianza en Dios que nos convierte en hijo de Dios. Es la fe lo que puede hacer que Dios cambie tu naturaleza a través del nuevo nacimiento. Yo insisto mucho en esto porque aquí está la clave del cristianismo. Somos cristianos por un evento milagroso gracias a la misericordia de Dios cuando confiamos lo suficientemente en Él, no para ordenarle qué es lo que queremos, sino para disponernos a hacer su voluntad. Cuando hay esa confianza, Dios produce ese cambio de naturaleza y entonces podemos obedecer a Dios, dar el fruto adecuado. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, que nos permite entender la verdad. Te rogamos, Señor, que haya en nosotros un corazón dispuesto, un espíritu que reconozca tu obra, tu actuar, y podamos revisar de manera correcta nuestra vida para continuar si estamos por el buen camino o para realmente arrepentirnos y buscarte de corazón, clamando por nuestra salvación. Gracias, Dios mío, porque eres tú quien nos permite escuchar este mensaje. Eres tú quien nos sostiene, quien nos protege y quien provee para cada necesidad. Tú has prometido darnos lo necesario para hacer tu voluntad si buscamos tu reino, y podemos estar convencidos de esta hermosa promesa para poder vivir haciendo tu voluntad. Sigamos orando.